por ahí algo de Novaro y de Emiliana de Subeldía. Va a ser nuestro primer boletín temático. Y el segundo que saldrá, espero que el próximo mes, va a ser uno dedicado a las publicaciones del exilio español, las publicaciones musicales del exilio español en México, que tuvo una actividad editorial bastante intensa. En ese sentido, es medio obvia la pregunta, pero no hay partituras de Carrillo editadas, ¿verdad? ¿O Sí, cuáles? ¿Sí? en Francia se publicó bastante. En Ah, Francia se publicaron cuartetos, obras corales, la misa a Pío, ¿es Pío XX? Sí, la primera misa. 23. Pío, Ah, ¿cuál era el papa antes de Pablo VI? ¿Era Juan, qué? ¿16? No recuerdo. Ah, sí, no, yo soy pésimo con los nombres de los papas, pero sí, esa misa, en cuartos de tono. Y creo que el cuarteto atonal de Debussy está editado. ¿Es Juan Durand? 23. Juan 23. Mm. En los cuartetos, sí, el cuarteto atonal de Debussy, los bosquejos, los dos cuartetitos chiquitos, el, el, el primer cuarteto atonal, Uh-huh. esos son los tres que están publicados. La sinfonía, la primera sinfonía está publicada. Sí. Joubert publicó todo, ¿no? De esas cosas. Sí, La tercera está publicada también por Joubert. de hecho, esas partituras, tengo la impresión de que algunas todavía están en catálogo. Se pueden pedir, creo, todavía a Joubert. Sí, Yo yo recién pedí. realmente no me he puesto a buscar las partituras así con mucho ahínco. O sea, me he limitado más a los libros. Porque sí, en México no hay, solo ¿verdad? publicó libros. El Preludio a Colón lo sacó Cowell en la serie en New Musical Quarterly, en el 42, me parece, ¿no? O sea, muy tarde. Y Joubert la sacó después ya en la versión que existe con esta anotación con rayitas arriba, ¿no? Uh-huh. Ah, entonces es posterior esa anotación. Sí, sí. Esa es una notación bastante, digamos, pragmática, ¿no? Que diseñó Carrillo una vez que se dio cuenta que los números no iba a pegar mucho eso, ¿no? Uh-huh. Y Joubert, entonces, y algunas cosas las publicó en México también. Creo que la primera sonata para violín solo está publicada en México. Mm. Ok, pues parece que ya tenemos un quórum más o menos decente. Entonces vamos a comenzar. Y pues me da mucho gusto darles la bienvenida a esta presentación, que curiosamente es realmente el primer evento de este formato que hacemos durante la pandemia. Hicimos 2 transmisiones, pero dedicadas a algún tema, pero presentaciones de libros no habíamos hecho en este formato en realidad. Y pues me da mucho gusto que la primera sea la presentación de la largamente esperada traducción del libro de Alejandro Madrid, En busca de Julián Carrillo y el sonido 13, que salió el año pasado en el sello de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y para presentarlo contamos con la presencia además de Alejandro, de la editora y directora del Instituto de Música de la Universidad, Daniela Fugli, y de Juan Sebastián Lach, compositor y gran estudioso de la música microtonal en todas sus vertientes y profesor de la ENES en Morelia. Entonces, el formato va a ser que cada quien expone libremente unos 10 a 15 minutos, empezando por Daniela, y después
hacemos una ronda libre de diálogo y ustedes en el público, si quieren comentar algo o tienen preguntas, pueden hacerlas por cualquiera de los, por cualquiera de los dos canales, perdón, por YouTube o por Facebook. Vamos a estar atentos a sus inquietudes, sus preguntas y tratar de contestarlas lo mejor posible. Entonces iniciamos, por favor, con Daniela Fugli, quien es editora del libro y directora del Instituto Música de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, muchas gracias antes que nada, Alexander, por la invitación. También a Alejandro. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, también con Juan Sebastián. Para mí es una alegría de verdad tener este espacio de conversar, situando el libro desde México, que obviamente para mí, sudamericana, es algo que es muy importante, obviamente, pensando en la pertinencia, digamos, y la importancia de Julián Carrillo para México, que lo es para nosotros también, pero es muy interesante oír para nosotros también la perspectiva de las voces más mexicanas. Yo quería comentar, bueno, sí, yo soy directora de la colección Música en Ediciones Universidad Alberto Hurtado. En la editorial existe además un equipo editorial que estuvo a cargo también de todo el proceso de producción de este libro, que también nos apoyaron mucho. Y bueno, para nosotros fue una gran alegría de partida cuando Alejandro aceptó esta invitación a hacer la versión en español de En busca de Julián Carrillo y el sonido 13. Y digo versión porque se trata de una versión revisada. Hay un capítulo que está expandido en relación a la versión de Oxford del 2015. Y además se trata de una versión por el hecho de que estamos en el caso privilegiado de tener un autor bilingüe como es Alejandro. O sea, es muy distinto cuando alguien traduce una obra y el propio autor no puede revisarla en otro idioma, o quizás puede leerla pero no llegar a las sutilezas del lenguaje. Y en ese sentido, quizás Alejandro podrá comentar más de eso después, pero para nosotros fue una excelente conjunción tener una muy buena traductora como fue Vera Volkovich, pero complementada además con un autor que podía entrar en las sutilezas del lenguaje y dar su propia voz en el texto en español. Entonces la verdad es que eso justificaba también esta incursión en la traducción al español. Por otra parte, traducir este libro al español para nosotros era importante porque lo que vemos en América del Sur, yo diría no solo en Chile, es que la lectura de textos en inglés en el ámbito de la música es menos masiva de lo que uno pensaría o creyera. Constantemente nos vemos confrontados con que nuestros estudiantes de maestría, por ejemplo, tienen algunas dificultades para leer en inglés, y también yo diría, pienso que en México esto puede ser distinto, pero en el caso chileno y extensivo quizás al Cono Sur, hay a veces incluso una cierta resistencia al texto en inglés que es de alguna manera un gesto político, si se quiere, de cultura académica, de privilegiar el texto en el idioma propio, que es el español, antes de adoptar la bibliografía en inglés. Entonces, esa también era una buena razón para hacer esta traducción, a lo que se suma, por supuesto, el hecho de que Julián Carrillo sea un compositor latinoamericano y que su voz en español estaba ya presente, o sea, implícita en muchas citas, muchos escritos que citaba Alejandro en la versión en inglés, y por supuesto que era pertinente sacar su voz en español en esta versión hispana del libro. Ahora ya pasando al libro en sí mismo, una cosa que yo quisiera destacar es que este es un libro que puede leerse en diferentes niveles, por así decirlo. Quienes tengan conocimientos musicales profundos, de musicología, de teoría de la música o de composición, sin duda van a disfrutar los análisis musicales que propone Alejandro,
que nos permiten entender de alguna manera cómo Carrillo se apropia, adapta, transforma elementos de la tradición musical occidental de acuerdo a sus propias necesidades, sus propios intereses. Pero quienes no tengan conocimientos musicales tan profundos, por ejemplo, no lean partituras incluso, igualmente yo creo que van a poder disfrutar de esta representación fascinante que nos propone Alejandro de la vida de Carrillo. Bueno, como en México saben, la vida de Carrillo de por sí es muy fascinante e interesante, digna, digamos, de una novela de ficción, diría yo. Pero también es muy fascinante y muy interesante cómo Alejandro nos hace deambular por la presencia de Carrillo y el sonido 13 en distintos momentos de la historia cultural mexicana y también de las vanguardias en otras partes del mundo. Cómo Carrillo es releído por el movimiento New Age y la nueva mexicanidad, cómo Carrillo y sus instrumentos microtonales llegan a distintos espacios causando extrañamiento en quienes están confrontados a ellos. Entonces, todas estas resignificaciones o como propone Alejandro, estas relaciones intramundanas donde su música pasa por distintos momentos del tiempo, aparte de ser interesantes en sí mismas, nos recuerdan que también la música, en su paso por distintos periodos, por distintas sociedades, va transformando su significante simbólica, pero también estos cambios de alguna manera modifican nuestras miradas hacia el pasado de esas mismas músicas. Entonces, este es un continuo que de alguna manera nunca termina, y en el caso de Carrillo creo que eso queda muy claro, pero nos hace pensar también en cómo esta dimensión, este aspecto es también interesante y relevante para muchos otros ejemplos de música con las que nos vemos confrontados en las sociedades latinoamericanas. Y como segunda idea que quizás quisiera comentar, como partiendo un poco este diálogo con ustedes, me interesaría destacar la manera en que Alejandro propone ideas a partir del concepto de la performatividad, que en mi opinión, aparte de ser interesantes para entender a Carrillo, también podrían extrapolarse a muchos otros casos de compositores latinoamericanos. Si se parte de esta base de que la composición no es solo un medio para el fin, y ese fin es la gran obra musical absoluta, ¿verdad? Si partimos de la base de que la composición es un acto, y que ese acto performativo en sí mismo tiene algo que decir, nos volcamos a esta idea de que en esta acción, como propone Alejandro, esta acción puede ser una manera de resolver tensiones dentro de ideologías y conflictos que rodean al compositor latinoamericano. Uno de los cuales, por supuesto, es el clásico conflicto de qué manera apropiarse de la tradición musical europea sin abandonar la cultura propia, algo que Alejandro aborda desde el concepto de la transculturación. Y en ese sentido, la composición performativa pasa a ser, aquí lo estoy citando, es el lugar donde los paradigmas culturales en conflicto se encuentran y resuelven sus diferencias. O sea, de alguna manera, en el acto mismo de componer, el creador se está construyendo a sí mismo, está encontrando su lugar en el mundo, pero también de esa manera está resolviendo, buscando resolver estos conflictos que lo rodean y que en el caso de un compositor modernista o que parte del modernismo siempre va a tener que ver con esta tensión entre la tradición y europea, digamos, y lo que él mismo es y cómo quiere seguir siendo parte de su cultura, integrando elementos de otras y llegando, digamos, a una solución que a él o a ella lo satisfaga para sentirse bien en el mundo. Y eso creo que obviamente es un gran tema, una gran problemática que nos enfrenta a, o sea, que podemos extrapolar a muchos otros casos latinoamericanos. Pero claro, la performatividad también es importante para estudiar lo que la música de Carrillo ha hecho, digamos. Y aquí me parece que cobra... Perdón, ¿me estás diciendo algo? Alex, no te escuchamos. Seguimos sin escucharte.
¿Me escuchan ahí? Sí. Es que parece que no estaba pasando el audio a Facebook. Entonces, Ah, vamos a seguir simplemente con la transmisión de YouTube. ok, YouTube sí se escucha bien, ok. pero yo creo que mejor vamos a parar la transmisión de Facebook y que la gente que está conectada, por favor, nos vea por el canal de YouTube. Ahí vamos a poner el enlace. ¿Sí? Ok, igual yo ya estaba terminando estas ideas como iniciales para conversar, entonces ya saben quienes están por Facebook, hay que migrar a YouTube, porque al parecer había un problema con el audio. Bueno, capaz que igual todavía no me están escuchando, pero bueno, queda en YouTube. Entonces, para terminar, lo último que yo comentaba tenía que ver con esta idea de pensar en lo performativo también como lo que la música de Carrillo hace o ha hecho. Ahora hay un eco. Yo creo que es el micrófono de Alexander, quizás. Eh, no sé. A ver, ahora parece que no. Sí. Entonces, pensar en lo que esta música ha hecho, digamos. Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante la idea de pensar en Carrillo y el Sonido 13 como un complejo de performance, desde una mirada transhistórica, porque esta música ha hecho distintas cosas en la cultura popular mexicana, en círculos más tradicionalmente asociados a la vanguardia, y desde esta perspectiva, entonces, podemos entender que es mucho más con el link de YouTube. Está abierto tú. Sí, está abierto tu micrófono. Ahora sí te escuchamos. Bueno, pensar que es mucho más interesante que una narrativa lineal de la vida y obra de este personaje, ¿verdad? Pensar en esta idea de un complejo rizomático donde eventos de distintas épocas y espacios se encuentran, se influencian recíprocamente, y eso lleva a un entendimiento mucho más enriquecedor de lo que no solo Carrillo ha sido o va a seguir siendo, sino también su música, en esta capacidad, ¿no es cierto?, performativa de hacer cosas en su agencia propia como Música y Sonido 13. Entonces, bueno, dicho eso, la verdad, reitero que estoy muy contenta de que estemos conversando aquí en este ambiente, aunque estamos geográficamente todos en lugares distintos, igual más bien mexicano. Como comentaba al principio Alexander, si bien nuestra editorial tiene una red de distribución latinoamericana importante, está siempre en las ferias del libro latinoamericanas, naturalmente la pandemia ha dificultado las cosas. De hecho, cuando hicimos el lanzamiento del libro en Chile, yo era la única que tenía el libro, no lo tenía aún Alejandro ni tampoco la traductora. Pero por eso agradezco también el esfuerzo de traer el libro a México y bueno, y espero que en ese sentido la obra, ahora ya que las cosas están un poquito mejores que el año pasado, empiece a seguir circulando a nivel latinoamericano. Así que les agradezco mucho por este espacio de encuentro y le paso la palabra a los colegas. Muchas gracias, sigo yo. Primero quisiera agradecer a Alexander por invitarme a la presentación. Es un libro que es la segunda vez que lo leo. Lo leí hace 6 años cuando salió en inglés y ahora lo acabo de terminar hace rato. Una vez más, sí noto muchos cambios. Se lee muy, muy claro, casi como si hubiera estado escrito en español. Entonces estoy muy contento de poder participar en esta presentación. Voy a repetir algunas cosas que quizás ya dijo Daniela, pero que me parecen muy importante en el sentido de que es cierto de que va más allá de Carrillo porque plantea cuestiones que son importantes en el presente y en relación, ¿no?, con la música latinoamericana. Como compositor me interpelan muchas cuestiones sobre el nacionalismo y la pregunta de desde dónde componemos y cómo negociamos identidades, ¿no?, a través de nuestra formación principalmente europea, pero ¿no?, nuestra posición, ¿no?,
latinoamericana. También me interesa mucho hablar de todas estas como herramientas y teorías que utiliza Alejandro para describir a un personaje tan complejo como Carrillo, ¿no? Como mencionaba Daniela, ¿no? El transhistoricismo, la teoría de la performatividad. También me gusta mucho, eso lo explica todo en el primer capítulo, como su marco teórico. Esta idea tomada de Tarkovsky, de el espejo, ¿no? Y que le llama speculum musicae, ¿no? Como, ¿no? Como una casa de espejos, ¿no? Que reflejan temporalidades, identidades, estilos, ¿no? Musicales y todas estas complejas negociaciones que también le llama el complejo cultural, que es como una constelación, ¿no? de elementos que están siempre en juego y que hacen de su lectura una lectura antiesencialista del personaje, ¿no? Que rompe con muchos de los mitos heredados, ¿no? Que, como menciona, desde los años 30, 40 se mantuvieron hasta casi la actualidad, hasta el siglo XXI, y que su intención no es restaurar una imagen verdadera de Carrillo, sino abrirlo, el personaje, a través de estos 8 paneles, yo diría, ¿no? Que cada capítulo es, que miran al personaje desde un ángulo distinto y con preguntas específicas sobre sobre distintos aspectos de su música, de sus ideas, de su recepción, ¿no? En el tiempo. Eso además me gusta porque si cada capítulo plantea, ¿no? Un ángulo que en cierto sentido no es biográfico, pero completa su biografía, ¿no? La biografía me encanta que está resumida en 2 o 3 páginas en el primer capítulo, ¿no? Dice así toda la historia, como se conoce, de Julián Carrillo, para luego ahondar profundamente en cada uno de los capítulos. El primer capítulo sienta estas bases. El segundo capítulo es sobre la Sinfonía número 1 y como todas los debates en torno al hecho de que estudió en Alemania y de que era como, ¿no? El cliché de que era una copia de la música alemana en un contexto donde en realidad era la música francesa y la italiana la que predominaba en México, ¿no? Entonces lo acusaban de europeizante, aunque desde un europeísmo también bastante, ¿no? ¿Cómo se dice? Internalizado, ¿no? Que no se explicitaba mucho. El segundo capítulo, no, ese es el segundo capítulo. El tercer capítulo, interesantísimo, lo acabo de terminar, sobre su ópera Matilde. Ahí es donde creo que entran en juego todos estos espejos temporales, ¿no? 1810, 1910, 2010, y cómo se intercalan entre sí y se leen, ¿no? Como la ópera creó un imaginario nacional para 1910, justo antes de la caída del régimen, ¿no? Liberal, pero también cómo se resignificó en 2010, cuando realmente se estrenó la ópera, y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo le llamaba aquí? De la nostalgia nacionalista imaginada, ¿no? Una patria siempre pospuesta. Entonces aquí se puede ver cómo se habla de mucho más allá del personaje de Julián Carrillo, hacia cuestiones realmente pertinentes y contemporáneas. Por ejemplo, en cuanto al capítulo 4 y 5, que son pues los que incluso yo tuve algunas contribuciones que hacer en el capítulo 5, que son donde se mete ya más con la cuestión microtonal. A mí me gusta mucho el capítulo 4 sobre el preludio a Colón, porque es una pieza fantástica, es una pieza creo que única en el repertorio latinoamericano, mexicano, no se parece a nada. Es para mí el ejemplo ¿no? de esta negociación identitaria, musical, estilística, porque no es ni alemana ¿no? ni tiene elementos nacionalistas mexicanos, es decir, ¿no? Folclorismos, ¿no? Y logra lo que sí, creo que es como una canción, que tiene una atmósfera. Fue la primera pieza que yo escuché de Carrillo hace muchos años,
y siempre me llamó la atención esta atmósfera tan atrapante que tiene, tan transparente, ¿no? Y a la vez cómo ha sido criticada, ¿no? En su tiempo, incluso mucho después. Yo conozco expertos en música que dicen que es una pieza que no tiene mucha contribución musical, y ahí se ponen en juego muchas cuestiones de Carrillo, ¿no? De cómo él lanzó su Sonido 13 como una especie de manifiesto vanguardista, eh, antes de experimentar con el microtonalismo. O sea, primero lo lanzó como, ¿no? Como manifiesto, y luego empezó a, digamos, a sacar las consecuencias de lo que había hecho, de su acto performático y retórico, para de ahí desarrollar una obra microtonal súper compleja, súper rica, enorme, a partir de, ¿no? Y además de todo el debate que se suscitó entre el grupo, ¿no? Del Sonido 13, el grupo de los 9, ¿no? Carlos Chávez, etcétera, que lo condujo a componer sus primeras piezas microtonales. Pero de ahí, ¿no? Digamos, a sus cuartetos tardíos hay una diferencia y una, ¿no? Cantidad de música enorme. De hecho, en estas últimas semanas me puse a escuchar, y esto nos lleva al capítulo 6 de los cuartetos de cuerda, que se me hace una de las contribuciones más importantes del libro, y no solo del libro, sino del trabajo de Alejandro, en el sentido tanto de, ¿no? de hacer trabajo de análisis y de rescate y de edición crítica, ¿no? Y de permitir el estreno de muchos de estos cuartetos, de los cuales me encantaría escuchar algunos que no están en YouTube, como el 5, creo que el 10 está, el 11 y el 12. Yo me acuerdo cuando se estrenó el 6 y el 13, no estoy seguro si el 6 era estreno absoluto, pero el 13 sí, y que un amigo mío fue a Guanajuato al estreno y trajo una grabación pirata para que la pudiéramos escuchar ahí entre varios en el conservatorio, y fue una experiencia muy especial. Es una música, los cuartetos de cuerda, impresionantes. Me gusta mucho cómo trabaja ese capítulo Alejandro, en el sentido de empezar con una cita de Carlos Chávez, que es de muy mala fe, ¿no? Donde dice que es un compositor que no compone, un violinista que no toca, ¿no? Pero lo toma, ¿no? Le toma la palabra a Chávez para de ahí, ¿no? Revisar analíticamente los cuartetos y mostrar cómo, ¿no? No solo sí componía, sino cómo creó un cuerpo de obra muy grande, ¿no? Que al final terminó, ¿no? Mostrado como 13 cuartetos, ¿no? Con toda su mitología del número 13 y demás, pero que realmente sí es un ciclo que incluso tiene que ver con esto de la música alemana y de la escuela de Carrillo, en el sentido ¿no? Eh, ¿cómo se dice? Como cíclicos, ¿no? De motivos cíclicos ¿no? Que permean, por ejemplo, una sinfonía, como su primera o su segunda sinfonía, pero que aquí yo creo que cubren los 13 cuartetos. Hay ciertas similitudes, tanto de intensidad, de gestuales, ¿no? Casi todos tienen un momento de armónicos naturales, o momentos casi todos de pizzicati interesantísimos. Siempre cierran con una intensidad enorme. Me permitió revisar, no sé por qué no había escuchado mucho de su obra temprana, pero el primer cuarteto es magnífico. Es una obra ¿no? Una factura impresionante. He estado escuchando mucho la obra pre-microtonal, porque es la que, como que el hueco que me faltaba un poco, ¿no? Su sexteto, las dos sinfonías, Matilde, y era un compositor de una potencia y ¿no? Que nunca fue reconocido como tal por todas las retóricas, conflictos, debates, ¿no? Mitologías en las que se vio envuelto, que al final terminaron enterrando un poco este legado, pero que ahí está, y que el libro de alguna manera nos permite como hacer un retrato de un personaje y a la vez no agotarlo, es decir, dejarlo abierto para interpretaciones. Yo, como segunda vez que leo el libro, le encuentro nuevas cosas a Carrillo y sigo descubriendo cosas. Es decir, Alejandro no plantea más que como bases para entender
a Carrillo, tanto en su música, en su persona, ¿no? En sus escritos, ¿no? En las consecuencias y, digamos, de los seguidores que tuvo, por ejemplo, en los años 70 y 80, ¿no? Y 90, que es el capítulo 7, ¿no? De los neomexicanismos, que también es interesantísimo, ¿no? De cómo se lee a Carrillo a través de, ¿no? De una nueva mitología, ¿no? Donde también recurren al neomexicanismo, New Age azteca, que no tenía nada que ver con las intenciones de Carrillo originalmente, y que incluso crean una música interesantísima. A mí me gustan mucho las obras de, ¿cómo se llaman? Cromometrofonía y Cometa, ¿no? De David Espejo y, se me olvidó el nombre, no es Nava, Oscar Vargas. Oscar Vargas, claro, o de Estrella Newman, ¿no? Y todas estas cruces, ¿no? O las anécdotas ¿no? De lo que pasó cuando se transmitió en Televisa y que se generaron estos mitos de que esto, ¿no? Le hace daño a los animales y demás. Finalmente llegamos al capítulo 8, donde retoma como este revival, podríamos decirle, de Carrillo ya en el siglo XXI, ¿no? A través de muchos intérpretes, Julieta Jiménez Cacho, que hizo un trabajo monumental de rescatar sus sonatas para cello, Pepe Navarro, César Juárez Joyner, no se diga Liminar, Carmina Escobar, ¿no? Y todas las cuestiones también performativas que implican ejecutar una música extremadamente difícil, ¿no? Que todo el mito que ha cubierto a Carrillo no muestra esa dificultad y como especial cuestión también corpórea y, ¿no? De performatividad tanto, ¿no? Como de sensibilidad y de estética, eso lo trabaja muy bien en ese capítulo, para ejecutar esta música, ¿no? Y cómo se reinterpreta en el siglo XXI de una manera que yo espero que le dé mucha vida a la música de Carrillo y digamos, sí, rescate, no sé cómo llamarle a esto que está ocurriendo, ¿no? Un personaje que, por otro lado, tampoco hay un interés generalizado en rescatar. Hace poco platicaba con una, ¿cómo se llama? Kate Molson, que está escribiendo un libro donde hay un capítulo sobre Carrillo, ¿no? De una como historia postcolonial, ¿no? De la música occidental, y preguntaba que por qué hay poco interés de las nuevas generaciones por un personaje como Carrillo, ¿no? Que es una pregunta difícil de responder, pero que me parece muy pertinente, y quizás sea el hecho de que ahorita ya no hay un interés también por estas figuras como paternas del genio creador, ¿no? Que ella incluso le llama el síndrome de Stockhausen, me encanta porque, ¿no? Suena a Estocolmo, pero, ¿no? Tiene que ver un poco con el personaje de Karl Heinz, y que quizás hace que, ¿no? Que un personaje tan polarizador como Carrillo quizás siga sin encontrar un público, ¿no? Habrá que ver, yo espero que sí suceda, ¿no? A mí me encanta su utopianismo, ¿no? ¿Cómo se diría, ¿no? El carácter utópico, ¿no? Aquí tenía una cita de sus leyes de metamorfosis musicales de 1927, que es el libro que yo leí para hacer un artículo y que decía, ¿no? Creo que es posible aumentar la extensión, ¿no? A 12 octavas de la escucha, ¿no? En lugar de un do de 8.192 vibraciones por segundo, ¿no? Alcanzar 131.072, es decir, ¿no? La fisiología humana no está todavía, ¿no? Al alcance de las ideas de Carrillo, y eso me parece fascinante ¿no? De todo este personaje contradictorio y a la vez musicalmente importantísimo, que el libro pone, ¿no? A disposición del lector para redescubrir a partir de, ¿no? Todas estas distintas perspectivas, visiones, ¿no? Que cada capítulo contiene y que en total conforman un retrato muy complejo y muy interesante, que no solo, o sea, está basado en una musicología crítica, sino también histórica, con un trabajo de archivos y de, ¿no? Las notas al pie de página contribuyen muchísimo a los detalles de su vida y de sus, ¿no? Conexiones y ¿no? Del trabajo también etnográfico y de entrevistas que tiene. Entonces, contiene
en resumen, un muy amplio espectro, ¿no?, para retratar un personaje y con preguntas que interpelan a la contemporaneidad. Entonces creo que con eso puedo dar por concluida mi participación. Muchas gracias, Juan. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, es que mi computadora tuvo un colapso de audio total. Pues, cruzadas ahí. Espero que ya con la transmisión en YouTube no tengamos problemas. Y bueno, si alguien se quedó en el Facebook sin ver la transmisión, vamos a publicar esto y va a estar grabado en la página, en el perfil de Herder. Y aquí estamos publicando por todos lados el link a la transmisión de YouTube. Pues muchísimas gracias, Juan, por la maravillosa confrontación que hiciste en el mejor sentido con el libro. Una lectura realmente profunda. Y pues no me queda más que darle la palabra al autor, Alejandro Madrid. Pues yo creo que te dejaron suficientes anzuelos, ¿no?, para contestar. Sí. Gracias. Primero que nada, gracias Alejandro, a Alex por la invitación, por el interés desde hace mucho en tener el libro. Incluso antes de que saliera en español, ya Alex me había dicho, bueno, hay que tener alguna manera de traerlo y venderlo. Nunca se pudo en inglés. Y bueno, ahora que está en español, qué mejor, ¿no? Que ya que está disponible y que lo tienen ahí. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Daniela Fugli por la invitación a publicar en editorial Universidad Alberto Hurtado, que para mí fue algo... llegó el momento exacto la invitación, porque era como que yo pensaba, muchos de mis libros no están disponibles en español y bueno, que la editorial de la Universidad Alberto Hurtado se interesara. Fue perfecto porque por la buena distribución que tiene, ¿no?, en Latinoamérica, en Sudamérica principalmente, pero también en una red de universidades jesuitas, ¿no?, también en México y demás. Entonces, como perfecto para que pudiera llegar a una gran cantidad de público interesado. Y también gracias a Juan Sebastián bueno, tú dices que lo has leído 2 veces, pero en realidad lo has leído bastantes más, ¿no? Porque leíste drafts cuando yo lo estaba escribiendo el libro, te mandé del capítulo de los cuartetos y algunas partes de lo de Oscar Vargas y eso, porque bueno, digo, el oído microtonal el oído microtonal de Juan Sebastián no lo tengo yo, pero sí ni de cerca, ¿no? Entonces sí, hubo cosas que fue muy importante para mí que alguien como tú pudiera haber leído, ¿no? Y en el momento que estaba yo como estructurando las ideas y tratando de armar los argumentos y demás, ¿no? Entonces, bueno, 2 oficialmente, digamos, ¿no? Pero creo que lo has leído bastantes veces más. Bueno, algo que... voy a ir un poco a tomar algunas de las ideas que dejó ahí planteadas Daniela. Una es la cuestión de la traducción, ¿no? Que era, bueno, tuve la fortuna de que Vera Wolkowitz, que es una musicóloga muy destacada argentina, fuera la persona que hizo la traducción, ¿no? Entonces era alguien que conocía los términos en español. Y fue, de hecho, fue el hacer la traducción, ella fue haciendo la traducción y yo la iba revisando y tuvimos un diálogo que también me ayudó como a identificar algunas cosas que tal vez a la hora de vertir los conceptos del inglés al español no quedaban muy claros, ¿no? Y uno es el famosísimo y tan mentado concepto del performance, ¿no? Cómo traducir performance al español. La performance, dice en Argentina, el performance, la ejecución, bueno, no hay una traducción que realmente hiciera lo que el término en inglés realmente plantea, ¿no? Que es más que simplemente
una puesta en escena, una representación, sino que se refiere a esta cuestión de la performatividad, ¿no? De lo que pasa cuando algo sucede, que en realidad es el fondo del marco teórico que estoy tratando de utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando sucede la música de Julián Carrillo, ¿no? Cuando suceden los diferentes momentos en que sucede, y por eso es este planteamiento transhistórico, ¿no? Porque, sucedió cuando Carrillo compuso sus obras, cuando se sentó en un escritorio y trató de solucionar estos problemas de la microtonalidad en una obra, y en diferentes momentos de su vida lo encontró diferentes soluciones, ¿no? Entonces digamos que hay un momento en que sucede la música de Carrillo, ¿no? Hay otros momentos en los que se toca la música de Carrillo y sucede en otros términos, ¿no? Con una audiencia, un público que le está escuchando, y que la está interpretando a su propia manera, ¿no? Que está entendiendo de ella algo que no es necesariamente lo que Carrillo está poniendo ahí, ¿no? Entonces se crea digamos, esta conversación dialógica, ¿no? Entre lo que Carrillo dice que él pone en la obra, lo que el público escucha a partir de su propio bagaje cultural, su bagaje musical, que no es único de Carrillo, ¿no? Eso pasa en toda la música. Toda la música digamos que tiene esta lógica, ¿no? de distribución y de, digamos, una lógica de comunicación, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay ciertos momentos en los que sucede la música de Carrillo, pero también hay momentos en que sucede muchos años después de que sucedió, ¿no? Cuando alguien decide, como Alex, ¿no? Con Liminar, decide que, ok, van a tocar el Preludio a Colón, que hacía décadas que no se tocaba en México, ¿no? Cuando lo hicieron, no recuerdo el año, pero que fue 2010, por ahí, 2011, más o menos, no me acuerdo bien. Pero hacía muchísimos años que no se tocaba el Preludio de Colón, ¿no? Bueno, ahí vuelve a pasar la música de Carrillo, vuelve a ser tocada y vuelve a hacer algo, ¿no? En la audiencia que está ahí escuchándola, que tiene otros referentes, ¿no? Completamente diferentes a los que tenía la gente que la escuchó 50 años antes o 20 años antes, o 70 años antes, ¿no? Cuando la compuso Julián Carrillo. Y entonces esto me hacía pensar esta cuestión del complejo de performance, ¿no? Que es la forma en que abordo a Carrillo, a su música, y a la recepción de Carrillo, ¿no? Y que era de alguna manera la forma en que yo había llegado a Carrillo. También yo llegué a Carrillo siendo niño, yo recuerdo haber visto ese programa de televisión de Hoy Mismo, ¿no? En el que la gente empezó a llamar y empezó a decir, es que tocaron esa música y mi perro se puso a bailar, o el pez empezó a chocar contra la pecera, y este mito de la música microtonal, el sonido 13 vuelve loco a los animales, ¿no? Es lo que se decía. Yo recuerdo haber visto eso, y después, años después, ya cuando estaba yo en la preparatoria, nos mandaron una de las clases de preparatoria, nos mandaron al planetario Luis Enrique Erro. Casualmente fuimos un día en que había uno de estos grupos microtonales tocando música microtonal en el planetario, y en ese momento yo no entendí que eran las mismas personas que habían estado en el programa, ¿no? de televisión, pero eran los mismos, o eran del mismo grupo de músicos, ¿no? Y fue como ver el planetario, ver las proyecciones en el planetario con esta música microtonal tocando en el fondo, ¿no? Y años después digamos, confrontarme con esta figura histórica de Carrillo, ¿no? Entonces, esa entrada de mí digamos, al campo de estudiar a Julián Carrillo fue una entrada que yo la entiendo ahora como otro momento de performance, ¿no? En el que yo empiezo a tratar de interesarme y a tratar de dilucidar cuál es esta personalidad histórica de Julián Carrillo, pero a través de todos estos filtros culturales que yo tenía de haber visto el programa, de haber ido al planetario, de haber, en algún momento haber ido a uno de estos happenings de Estrella Newman, en los que ella tocaba el arpa y declamaba poesía en náhuatl, ¿no? Una cosa muy, muy bizarra. Y después tratar de poner todo esto junto, ¿no? Que parecía como una locura, ¿no? Como estas cosas parecían no tener nada en común, fuera del hecho de que el microtonalismo cruzaba esas fronteras, ¿no? Pero fuera de eso parecía que, bueno, que sí, que las ideas de Carrillo fueron tomadas o la música de Carrillo fue tomada para validar ciertas otras ideas, ¿no?
Y al final lo que yo decido es hacer, ok, voy a leer a Carrillo a través de estas otras ideas que voy encontrando al paso, ¿no? Y plantearlo de esta manera. Es un complejo de performance que toma vida cada vez que hace algo y que ayuda a ciertas personas, a ciertos grupos a hacer algo, ¿no? Entonces esta idea de la performatividad me parece aquí que es muy importante, ¿no? Entonces, digamos que desde el momento más micro, más personal, afectivo del compositor, dilucidando, tratando de solucionar un problema estético y musical, hasta a los diferentes momentos de recepción, ¿no? Y esto coincidió con que ya que yo estaba escribiendo el libro y demás, se da el hecho de que se reestrena la ópera de Julián Carrillo. Más bien no se reestrena, se estrena, ¿no? Se estrena 100 años después de haber sido escrita, ¿no? Y eso fue como, abrirme los ojos directamente es que esta es la forma en que, lo que está pasando con esta ópera es lo que pasa con Carrillo todo, ¿no? Una ópera que se escribe con una intención en el 1910, mirando al pasado para de alguna manera volverlo prolépticamente una validación del presente de 1910, del régimen liberal de Porfirio Díaz y de los logros, celebrando una ópera que celebraba los logros liberales de Porfirio Díaz, pero que no se estrena nunca, ¿no? Y se estrena 100 años después, en un momento histórico en el que la derecha ha tomado el poder en México, y la derecha prácticamente después de casi 150 años, ¿no?, fuera del poder, toma el poder y tiene que reinventar, ¿no?, todos estos símbolos del nacionalismo mexicano que han heredado de más de 150 años de historia, ¿no? Entonces, tomar una ópera que no ha sido estrenada, que se refiera a esos símbolos, pero que de alguna manera, por no tener una historia dentro del colectivo, ¿no?, del sentir colectivo acerca de los símbolos patrios, podría ser utilizada para crear algo nuevo, un símbolo nuevo, ¿no? Pero que al final, digo, reflejando un poco los problemas digamos, de esos regímenes conservadores que tomaron el poder a principios del siglo XXI, pues llega a nada, ¿no? Pero bueno, eso me hizo pensar eso, ¿no? Precisamente que era algo que se tenía que estudiar transhistóricamente, a través de cómo ayudaba a las personas a hacer algo nuevo o tratar de hacer algo nuevo, ¿no? A partir de ciertas ideas sonoras, a partir de ciertas ideas del sonido en relación a símbolos de la patria y demás, ¿no? La otra cuestión que también que retomo ahora un poco de lo que Juan Sebastián dejó por ahí es la cuestión de la verdad del texto, ¿no? Y eso es algo que yo de entrada digo, yo no estoy planteando decir esta es la verdad de Julián Carrillo, ¿no? Estoy tratando de hacer un proyecto que es subjetivo, un proyecto que reconoce la subjetividad de todo proyecto de investigación. Digo, todo proyecto de investigación, por más positivista que pretenda ser, siempre parte de uno y de lo que uno conoce, ¿no? Y para mí esta idea yo entendía a Carrillo a través de ciertos momentos que yo había vivido, era la confirmación de este hecho, ¿no? Es imposible que yo pueda leer a Carrillo de otra manera si no es a partir de estos filtros que yo ya traigo, ¿no? Y eso sucede en cualquier proyecto de investigación, ¿no? Siempre parte a través de nuestra relación con el proyecto mismo, con las ideas que están detrás del proyecto, ¿no? Todo proyecto de alguna manera es subjetivo, ¿no? Y de esa manera yo planteaba al principio del libro que no quería yo decir la verdad ni la última palabra acerca de Carrillo, sino dejar ahí las ideas, plantear una forma de leer a Carrillo, a leer su entorno y a leer las ideas que dejó, cómo las ideas fueron reestructuradas, resignificadas. Pero eso es, digamos que ese es un momento para que alguien más venga después y haga otra cosa con ello, ¿no? Entonces, bueno, en relación a eso, quería dejarlo claro, ¿no? Es una lectura que no busca decir la última palabra sobre Carrillo, ¿no?
hay otro par de ideas que dejó ahí Juan Sebastián, es la cuestión del preludio a Colón, ¿no? Que es una idea que digamos que me hace también rescatar ese momento de eliminar tocando el preludio a Colón en la Ciudad de México después de años, y de yo escucharlo obviamente por primera vez en vivo, ¿no? Y recuerdo muy bien estar viendo la gestualidad y la forma en que Carmina, ¿no?, utilizaba su cuerpo mientras cantaba, ¿no? Y después hablar con ella y preguntarle, bueno, ¿cómo es que este tipo de música es de acuerdo, de alguna manera, un reto, ¿no?, a todo tu entrenamiento, ¿no? Como cantante clásica, digamos, ¿no? Y bueno, ella, además de haber tenido un entrenamiento bastante clásico, después se fue a Estados Unidos y había ya hecho mucha música experimental, entonces no fue tanto no fue tan extremo, digamos, que el reto para ella como ha sido para otros músicos, ¿no? Como bien mencionaba Juan Sebastián, como Jimena Jiménez Cacho o Pepe Navarro, ¿no?, que tuvieron que realmente cambiar su técnica. Bueno, el caso de Jimena es extremo, ¿no? Ella dejó de tocar el cello después de tocar Carrillo, ¿no?, porque decía, es que ya, sí, mi cuerpo me pide hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo buscaba mucho tratar de entender esa relación entre el cuerpo del ejecutante con la música, qué es lo que tiene que hacer el cuerpo para adaptarse a la música, y una música que muy curiosamente la gran mayoría de la gente que ha escuchado se ha referido a ella como es una música demasiado sencilla, ¿no? Sí, que estas, digamos, secuencias microtonales que se repiten y van bajando, y digamos que en ese término sí, hay muchas obras de Carrillo que son de esa manera, que son, digamos, que son una especie de catálogo, ¿no?, de lo que se puede hacer con esta gama de sonidos que él está poniendo allá en nuestra exposición, ¿no? Preludio a Colón me parece que es una de ellas, ¿no? Siendo, como bien dice Juan Sebastián, la primera obra microtonal en la cual él todavía no ha desarrollado un sistema, está apenas viendo qué es lo que va a hacer. En realidad lo que nos plantea es un catálogo, ¿no? Y el ejemplo más típico de esto es el final del Preludio a Colón, este como glissando del arpa, ¿no? Desde el registro más alto hasta el registro más grave, que prácticamente es como diciéndonos, ahí está, este es el registro, esto es lo que hay, este es el archivo, hay que hacer algo con él, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? El Preludio a Colón como, digamos, sí un manifiesto, como dice Juan Sebastián, pero también un paradigma, ¿no?, que crea ideas tergiversadas acerca de lo que es Carrillo, ¿no? Porque mucha gente, el problema del Preludio a Colón es que es la obra que más se conoce de Julián Carrillo, pero siendo que es una obra que él hizo en los inicios de lo que él estaba empezando a visualizar que iba a ser el microtonalismo, es una obra que todavía no encuentra las soluciones, ¿no? Y que yo la leo definitivamente como un catálogo, un archivo de posibilidades, ¿no? Y por lo mismo yo creo no es su mejor obra, ¿no? Es una obra que es impactante al momento de escucharla, porque, como dice Juan Sebastián, es una obra que no se parece a nada, y bueno, que nos da el punto de entrada, ¿no? Las obras microtonales de Julián Carrillo no se parecen a nadie, ¿no? Es él, no es nadie más, ¿no? Y en ese punto creo que es tal vez el compositor mexicano más original, ¿no? No es un compositor que está pensando en nadie más, no está interesado en nadie más, muy, digamos, insular de alguna manera, pero a la vez también muy original por lo mismo, ¿no? Porque a él no le importó más nada del mundo más que lo que él estaba haciendo. Pero bueno, el problema es ese, ¿no? Que es una obra que no es representativa del resto del catálogo de Julián Carrillo, y que la mayoría de la gente piensa que es la obra representativa, ¿no? Y mi intención al dedicar un capítulo entero a los cuartetos es precisamente eso, porque los cuartetos abarcan toda la vida composicional de Carrillo. Entonces nos permiten en realidad ver
esa progresión, ¿no? Ese cambio que hay del carrillo más tonal, más organicista en el sentido alemán, ¿no? Que vemos en el primer cuarteto, un cuarteto que, como bien dice Juan Sebastián, es un portento, digamos, de virtuosidad contrapuntística y de conocimiento de técnica composicional del siglo XIX alemán, ¿no? Y después cómo va transformándose en otra cosa, ¿no? Los primeros cuartetos microtonales, ¿no? Los que ya conocemos como los dos bosquejos, esos son, digamos, que la primera obra en la que él empieza a tratar de buscar soluciones, ¿no? Aún escrita después del Preludio a Colón, pero es una obra en la que ella empieza a decir, bueno, ¿cuál va a ser el lenguaje armónico que va a ser, que nos va a permitir hablar coherentemente, utilizar coherentemente estos sonidos microtonales, ¿no? Después estos cuartetos atonales que escribe en los 30, en los cuales hay un par de cuartetos que tienen una búsqueda rítmica bien interesante, que de alguna manera están casi que previendo las búsquedas rítmicas de Elliott Carter, ¿no? Que Elliott Carter en los 40 va a denominar, bueno, sus críticos van a denominar modulaciones métricas, ¿no? Tenemos esos momentos de modulaciones métricas en Carrillo casi 15 años antes que Elliott Carter, ¿no? Y que vienen de un entendimiento del ritmo que es muy relacionado con cómo está entendiendo los intervalos microtonales, ¿no? Como distancias, en el caso de los intervalos, distancias entre sonidos o entre frecuencias, y en el caso de los ritmos como distancias entre duraciones, distancias entre relaciones temporales, ¿no? Entonces hay algo que hay ahí en Carrillo que en realidad no desarrolla mucho después, lo menciona muy veladamente en algunas de sus obras, pero no lo llega a desarrollar así muy ampliamente, pero está ahí, ¿no? Y es como todo Carrillo, es como, ok, ahí está, ¿qué se puede hacer con eso, ¿no? Y por eso es que me interesa mucho este asunto de ir al otro Carrillo, al que no se ha tocado mucho, al que no se conoce. Gran parte de estos cuartetos no se habían tocado, ¿no? Los tocamos ahora con el Momenta Quartet. Hicimos una serie de cuartetos, una serie de conciertos aquí en Cornell University, bueno, allá en mi universidad en Ithaca, en Nueva York. En Nueva York, en Boston, hicimos un concierto en Harvard University. Hicimos el concierto que mencionabas, Juan Sebastián, del Festival Cervantino, el que se estrenaron el 13, efectivamente, y el 6. Fueron estrenos, nunca se habían tocado. Y bueno, hicimos todos los cuartetos, los 13 cuartetos, y ahora estamos en el proceso de tratar de hacer de tener el dinero, ¿no? Obtener el dinero para poder hacer la grabación, ¿no? Entonces estamos en eso ahí. Ese, digamos que va a ser el siguiente paso, ¿no? Van a ser casi van a ser casi la una, ¿no? Allá en México. Tal vez le paro aquí un poquito a ver si hay preguntas del público por ahí. Pues por ahora hay un par de saludos de Manuel Riera y de Marcela Laura Perrone, que mandan saludos. No sé cuánta gente logró la migración a YouTube, la verdad, porque tuvimos que... Sí, bueno, parece que tenemos buen quórum aquí. Pero como cancelamos mejor la transmisión de Facebook, con eso también se fueron las preguntas y comentarios que había, que eran básicamente ¿por qué no se oye? ¿Por qué no se oye Carrillo? Esa es una buena pregunta. Pues sí, a mí, releyendo algunas partes del libro y releyendo algunos textos de Carrillo, me llama siempre la atención la tensión que hay entre el compositor y el teórico, ¿no? Y que ahí hay algunas cosas que como que no logran compenetrarse. Por ejemplo, cuando insiste Carrillo en que no existe tal cosa como una escala natural, ¿no? De la escala
no sé, 9 octavos, 10 novenos, etcétera, ¿no? La escala que llamaríamos justa tolemaica o algo así, dice, no existe porque la única escala natural es la de los armónicos, y en la escala de los armónicos no hay dos intervalos iguales, punto, ¿no? No hay un cierre, ¿no? Digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, y justo me llama mucho la atención cuando mencionas los dos bosquejos para cuarteto de cuerda, ¿no? Ahí usa una escala de armónicos, y entonces parece que está enunciando una música espectral, ¿no? Parece que es un programa de una música espectral que luego no cumple, porque él está obsesionado con las divisiones iguales y con ser, o sea, como que él es o sea, él dice, bueno, existe esta escala natural, pero no le interesa, ¿no? A él le interesa, perdón, estás muteado, creo. No, sí, ok. Sí, no, lo que te iba a decir es que hay una gran contradicción ahí que está presente sobre todo en la recepción de Carrillo, ¿no? Que es esta cuestión del just intonation, ¿no? De cómo él llamaba su revolución microtonal como una revolución que iba a afinar el mundo, decía, ¿no? Entre comillas. Y se refería precisamente a eso, ¿no? A salirse de la cuestión de la división igual de 12 tonos, ¿no? Hay algunos escritos en los que habla, en los que dice que incluso el gran Bach cometió el pecado de salirse de la afinación de la serie de armónicos, ¿no? Y creo que esos momentos que los encuentras en los bosquejos y los encuentras en muchas de los cuartetos de cuerdas, ¿no? En el primer cuarteto de cuerdas de microtonos, el de cuatro movimientos, también hay un solo del cello, ¿no? Ahí en el segundo movimiento, me parece, que es con armónicos, ¿no? Que es igual. Para mí es esa cuestión en la que él sabe que hay algo más, pero que él está atrapado dentro de ese mundo de los 12, bueno, del equal temperament, ¿no? Del temperamento igual, ¿no? Porque al final es lo que él propone, ¿no? Y digamos que su forma de tratar de solucionar es diciendo, bueno, podemos dividir tanto, llegar hasta los 16avos de tono, está tan dividido el tono que en algunos de esos intervalos vamos a encontrar las que son de la serie de armónicos naturales, ¿no? Entonces, en realidad sí hay una obsesión, ¿no? Y esta cuestión de purificar, la retórica de purificación que él mantiene a lo largo de su vida tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Y con eso es algo que no logra embonar porque es imposible de embonarse, ¿no? Y creo que otro de los problemas que tiene también es qué hacer con Augusto Novaro, ¿no? Y en Pláticas Musicales 2 aparece Augusto Novaro, es el único texto, ¿no?, en el que aparece Augusto Novaro, pero diciendo, sí, él empezó a hacer eso porque yo le dije, ¿no? Lo cual, digo, es muy cuestionable, ¿no? En realidad, el único documento en el que encontramos que Carrillo le dijo a Novaro que se fuera por ese lado es el de Carrillo, no hay nadie más que lo diga, ¿no? Entonces es parte del mito, ¿no? Pero es un parte, de alguna manera, es algo que está ahí siempre atrás de Carrillo, ¿no? Cuando en el libro de las escalas, me parece que es en el que menciona que él va a Nueva York, que va a NYU, y va a, no sé si a Bell Company, o a varias compañías, ¿no? Que fui para hacer estos experimentos acústicos, pero no tenían las herramientas, y resulta que esas dos compañías eran las que habían dado el dinero, ¿no?, para que Augusto Novaro hiciera sus experimentos. O sea que sale ahí de alguna manera, es como una especie de slip freudiano en el que dice, sí, la gente que estaba apoyando a Novaro no sabía lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces siempre hay eso, y eso es algo que tuve que lidiar mucho, ¿no?, a lo largo del libro, que fue qué es lo que dice Carrillo sobre sí mismo, qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad, y no necesariamente para desechar una y decir, bueno, esto era una exageración o era una mentira, sino para en realidad ver por qué, ¿no? ¿Qué es lo que esas exageraciones y esas invenciones
le estaban ayudando a Carrillo a hacer, ¿no? ¿Por qué las decía? Y creo que también tiene que ver con el mundo en el que estaba confrontándose, que era un mundo que él pensaba que estaba en contra de él, ¿no? De alguna manera un poco medio paranoicamente, pero no completamente paranoico, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante cómo los dos microtonalistas pioneros mexicanos, Novaro y Carrillo, empiezan como desde cero, es decir, a partir de su propia experiencia construir una teoría microtonal sin, digamos, no había internet en ese entonces, pero sin ir a fuentes históricas, ¿no? No se ve que ninguno de los dos haya leído a Helmholtz, que es, ¿no?, el principio de la microtonalidad moderna, en el sentido de que, por ejemplo, Busoni, Varese, muchos compositores del siglo XX se inspiraron en él para, ¿no?, para partir sus investigaciones, sino que lo hacen a partir de cero. Novaro lo explica en la primera parte del Sistema Natural de la Música, cómo trató de dividir el piano en 16, ¿no?, la octava, y no le funcionó, y a partir de ahí se metió en una crisis, ¿no?, creo que depresiva, y luego de ahí salió a partir de descubrir sus series, ¿no? Entonces, creo que los dos tienen esa particularidad de descubrir un mundo, y quizás Carrillo ahí lo que trató fue de forzar de que ese mundo fuera, ¿no?, único, ¿no?, metódico, ¿no?, que fuera una manera de hacer microtonalidad, cuando en realidad la microtonalidad también es una constelación, en el sentido de que y hasta el día de hoy, ¿no?, no hay una manera de hacer microtonalidad, hay tantas como maneras de descubrir relaciones interválicas, ya sea justas, ¿no?, o bueno, puras, armónicas y subarmónicas, que es lo que le faltó quizás a Carrillo, ¿no?, que la escala justa no solo son los armónicos naturales, sino los subarmónicos, y entre los dos, ¿no?, se conforma la escala completa, ¿no?, la ptolomaica que mencionaba Alex. Y luego vendría el tercero, que sería Erwin Wilson, también mexicano, ¿no?, aunque mormón de Chihuahua, que al leer a Novaro se inspiró y generó lo que es la teoría moderna, digamos, de microtonalidad, pero que también viene de este núcleo que se formó en los años 30, más o menos. Sí, yo lo otro que estaba pensando es en esta idea como del compositor incomprendido, ¿no?, que de alguna manera es un topos, y es un topos que, bueno, lo hay también en Europa, pero también es común en América Latina, es una manera, de alguna manera, de decir, ustedes todavía no están preparados para comprenderme, ¿no? Y creo que eso, claro, lo tiene Carrillo, pero también es una manera de lidiar, digamos, con el contexto. Uno lo ve también en distintos otros casos en América del Sur, y claro, creo que es una manera también de ponerse como una barrera ante toda esta quizás resistencia que tú sientes de otros sectores, pero también es una manera como de demostrar que hay una pugna, como que no es posible en ciertos momentos de la historia como la diversidad, sino los que están mal son ellos y el que estoy bien soy yo, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera Carrillo también lo asume, creo, un poco desde su discurso. Es bien interesante, encuentro también ese aspecto. Sí, yo creo que eso es bien interesante, y creo que hacia allá va esta pregunta que nos hicimos al principio digamos, del Q&A, ¿no? En el que no había preguntas, y entonces bueno, nos hicimos esta pregunta de por qué no se oye Carrillo, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas de Carrillo es precisamente es la creación de este sistema, que es un sistema cerrado, ¿no? Que es, o es como yo digo o no es, ¿no? Muy autoritario, ¿no? Y que no da la posibilidad de que algo más salga de ahí, ¿no? Llegaron estos músicos que, digamos, que retomaron las cosas que él hacía y que hicieron algo que tenía que ver con ellos, con estas cuestiones de lo New Age y lo nuevo mexicano y este asunto, pero lo hicieron ya que Carrillo no estaba, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera dicho Carrillo de haberlos visto haciendo esas cosas, ¿no? De verse él pintado con penacho de Moctezuma y estas cosas, ¿no? No creo que Carrillo hubiera estado muy de acuerdo. Pero yo creo que uno de los problemas es eso, ¿no? Esa retórica de o soy yo o
o es la nada, ¿no? Que es problemática porque es completamente improductiva, ¿no? Pero me parece que en su música desmiente ¿no? su discurso, porque hay una búsqueda muy variada, microtonal, dentro de su música, porque es necesaria, ¿no? Dados los materiales. Entonces, a la vez, ¿no? Propone un sistema cerrado, pero en la práctica ¿no? Explora ¿no? Muchas maneras de abordar el material. En ese sentido me recuerda como este concepto de Marcel Duchamp que le llama el coeficiente artístico, ¿no? Que es la diferencia entre las intenciones de un autor y lo que produce la obra. Y en ese sentido, el coeficiente artístico de Carrillo es muy alto, lo cual no habla de calidad de música, ¿no? No es una valorización estética, sino de la complejidad del personaje puede ser como, ¿no? Medida por un coeficiente. Tenemos dos preguntas. Sí. Primero, un saludo de Mariana Villanueva. Saludos y felicitaciones desde Cuernavaca. Muchas gracias. Y Emanuel Paul pregunta si alguna de las óperas de Carrillo fue hecha con base en el sonido 13. Hay una ópera que yo no encontré nunca, pero que está, de la que él habla. Es una Iztaccíhuatl, me parece que era el nombre de la ópera. No sé si él la compuso. Mariana Ijar ha hecho trabajo y ha hablado sobre ha escrito sobre esta ópera. Yo no conozco bien el trabajo de Mariana, pero sé que ella, no sé si se encontró el libreto, o pero me parece que la música en sí no existe, ¿no? Había estos grandes... Creo que está... ¿Sí? No, Alex. Creo que menciona en uno de sus catálogos de obra, en una de sus publicaciones de los 40s, la última entrada es esa ópera, pero creo que está entre las inéditas. Sí, pero yo en el archivo nunca encontré la partitura. Entonces, en realidad no sé si la llegó a hacer la ópera, ¿no? Y lo que iba a decir es que hay estos grandes proyectos que tuvo Carrillo, ¿no? De hacer, esta ópera es una, las sinfonías microtonales, ¿no? Que me parece que esas sí las hizo, ¿no? Y creo que alguien está trabajando sobre ellas, alguien en Alemania, de hecho, no en México. Entonces sí, hay muchas obras. Me parece que hay muchas obras que se quedaron como en plan, ¿no? De Carrillo, y la ópera puede ser una de ellas, ¿no? Y tenemos otra pregunta. Guillermo Martínez dice que felicidades a Alejandro y a todos y todas las implicadas con la traducción. Y una pregunta para los cuatro. ¿Cuál es su opinión sobre el estilo profético en que escribe Carrillo? Sí, yo creo que ese es uno de las... a eso me refería yo un poco cuando decía que él creó este mundo cerrado, ¿no? Que era un mundo profético, en verdad, pero un mundo profético cerrado, en el que decía, el futuro es este, y es este y ya, ¿no? A lo que me refería a cuando decía que era improductivo y que era problemático, era que no necesariamente en la práctica, porque como bien dice Juan Sebastián, él terminó haciendo cosas que se salían y que abrían, digamos, que el sistema, ¿no? Pero en la retórica es una retórica muy chocante, ¿no? Entonces es como decir, o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Estás conmigo es ir hacia el futuro, y estás en contra de mí es que no tienes ni idea de qué va la cosa, ¿no? Entonces esa retórica yo creo que le creó muchos problemas en relación a muchos posibles aliados, los alienó, ¿no? Digamos que de alguna manera. Y me parece que sucede también con con la gente que lo siguió después en los 90, ¿no? En los 80, 90, Oscar Vargas, David Espejo, Armando Nava, todos eran, digamos que muy de ese estilo, o las cosas son como yo digo, Carrillo es como yo digo, ¿sí? Tú no lo entiendes, y eso les cerró muchas puertas, ¿no? Hay una anécdota muy clara al respecto, de una vez que los invitaron a Oscar y a David a tocar al Foro de Música Nueva, y iban a tocar antes de que tocara una obra de La Vista, me parece, y antes de tocar hicieron un manifiesto en el que hicieron crítica
directa y hablar muy mal de la vista, y la gente que los había invitado ahí al foro, ¿no? Entonces, como, ok, eso les asegura que no van a volver a tocar aquí nunca, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Que es una retórica muy chocante, muy autoritaria y muy alienadora, ¿no? Sí, yo estaba pensando que eso es interesante porque tiene que ver también con que sea una figura de culto, ¿no? De culto tiene algo también un poco como de nicho, es como hay algunos que descubren a Carrillo y lo entienden y se fascinan con él y los que no entienden, para esos otros están mal. Es interesante porque también es como una figura que tiene su lado bueno, que es el lado de ser efectivamente de culto, y yo creo que eso ha trascendido, o sea, no solo en México, en toda América Latina y hasta en Europa, yo creo que hay gente que tiene una fascinación tremenda por Carrillo. Pero claro, queda supeditado a un grupo muy reducido, pero bueno, eso es algo que también es muy normal en la historia de la música del siglo XX, o sea, digamos que esa expectativa del el entendimiento masivo tampoco es la expectativa que todos tenían. Me acuerdo ahora, no sé, de Ernst Krenek, que estrenó esta ópera Johnny Spielt auf y le fue demasiado bien y se empezó a cuestionar qué estoy haciendo mal y hizo una ópera dodecafónica, ¿no? Entonces yo creo que Carrillo igual está un poco en ese mundo donde bueno, eso hace todo profeta de alguna manera, ¿no? Como anunciar el mundo que viene y bueno, el que no le cree no se va a subir al arca de Noé y se va a ahogar. Y no le creyeron al profeta, problema de ellos, no del profeta, ¿no? Entonces es interesante porque tiene como esos dos lados, esa cosa. En mi caso, a mí me parece muy interesante ese lado utópico, profético, ¿no? A pesar de que pueda generar sectas, ¿no? Y el sectarismo, ¿no? Pero por otro lado, se puede leer y resignificar, recontextualizar de maneras que creo que sí hay una influencia de Carrillo, quizás en muchos compositores actuales, semi-indirecta, pero, ¿no? Porque es un personaje a la vez famoso, pero desconocido, ¿no? No se conoce su obra, su música, pero ¿no? Aparece ¿no? En las monografías de las papelerías como un personaje importante, hay calles, ¿no? Nombradas con su nombre, o el pueblo de Agualulco en Google Maps sigue saliendo doble, Agualulco y Agualulco de Sonido 13. Entonces tiene esta como doble, ¿no? Como estatus de, ¿no? Personaje famoso y a la vez muy desconocido, que como decía Daniela, también es un caso que pasa mucho en Latinoamérica. Yo alguna vez escribí sobre José Vicente Azuar de Chile, ¿no? Y cómo fue olvidado, ¿no? Y Juan Amenábar. Y ahí me planteaba también mucho esta cuestión de los nacionalismos, de cómo construir un nacionalismo sin nación, ¿no? O sea, una música situada, con intenciones locales y que negocia con lo global y que, ¿no? Que conecta, digamos, distintas comunidades estéticas, no necesariamente geográficamente, sino también a niveles, ¿no? De cualidades estéticas, porque yo me sentía muy como conectado con este ejemplo de la música electrónica chilena. Y cuál es nuestro lugar como latinoamericanos, que no somos suficientemente otros de Europa, pero tampoco, ¿no? Somos lo mismo, y es algo que sigue siendo para mí una pregunta vital, ¿no? A estas alturas del siglo XXI. Sí, yo no sé, Alejandro, ¿tú sabes si Carrillo conocía creo que hay dos referencias semiproféticas al que él pudo haber conocido y que a lo mejor él creía que era su misión cumplir esas profecías. Una es la de Schoenberg, cuando dice, todavía hay mucha música por escribirse en do mayor, ¿no? Que una de las lecturas es que es todo lo que los intervalos que todavía no oímos. Y eso, de hecho, Schoenberg lo dice en la teoría de la armonía muy explícitamente, ¿no? Nuestro oído todavía no está entrenado para escuchar en esos intersticios, ¿no? Pero lo será. Y el otro es Busoni, ¿no? En las ideas para una nueva estética de la música, que también plantea la microtonalidad como una de las, ni siquiera como una profecía así
imaginada, sino él ve que eso es algo que se va a desarrollar en el siglo XX, ¿no? Tal cual. No sé si tú qué sepas acerca Sí, sí, del conocimiento que tenía Carrillo. Yo creo que esas eran de hecho las únicas dos referencias que tenía él de alguien que había no necesariamente teorizado, porque ninguno de los dos, ni Busoni ni Schoenberg, realmente teorizaron al respecto, sino que lo mencionaron de paso como parte de otro tipo de discurso, ¿no? Pero lo conocía. En la revista que publica en 1925, 24-25, la revista está El Sonido 13. En algunos momentos cita a Schoenberg diciendo exactamente este asunto de los cuartos de tono son el siguiente paso después de utilizar todos los acordes, los 12 sonidos como acordes, ¿no? Y cita también a Busoni este asunto de, bueno, Busoni ha estado pensando en los treceavos de tono, y siempre, estas son sus referencias, ¿no? Pero sí, efectivamente, fuera de eso, más hacia el pasado, no están muy interesados. Yo creo que el hecho de que Carrillo se interesara por, digamos, desarrollar sus ideas microtonales tiene que ver precisamente con que encuentra que hay estos compositores europeos que ya lo están empezando a hablar de ello más seriamente, ¿no? Y creo que todo este mito que hay de que él en 1895 encontró, creo que todo eso más bien es un mito bastante retroactivo, ¿no? Que él inventa en 1922, 23, que es cuando se entera de estas lecturas de Busoni y demás, que ya hay un interés por el microtonalismo en Europa, y que dice, ok, esto yo ya lo había pensado, y tal vez sí hubo un momento en el que estaba afinando su violín y dijo, ay, esto, bueno, pero en realidad nunca sistematizó nada hasta 22, 23, ¿no? Que es cuando publica sus primeras cosas sobre microtonalismo, ¿no? Que tienen, que se dan como respuesta a estas cuestiones que en Europa ya se están hablando más seriamente, ¿no? Entonces creo que todo este mito que él inventa tiene que ver precisamente con que se encuentra con estas cosas y que dice, ok, si este es el camino, yo ya lo había pensado también, ¿no? Miguel Velasco dice saludos, Alejandro, y pregunta que si hay en las plataformas digitales buen material para escuchar la música de Carrillo. En YouTube se encuentran muchas cosas de las que grabó a finales de los 50 y en los 60, ¿no? Al principio, antes de que entráramos aquí a la transmisión, estuvimos hablando un poquito de esto, ¿no? Estas series de grabaciones que él hizo, esas se encuentran muy fácilmente en YouTube. Hay algunas cosas nuevas que me parece que son más interesantes en cuanto a repertorio, que no se había tocado antes, y también en cuanto a interpretación, hay cosas que están mejor tocadas ahora, ¿no? Que también se encuentran por ahí, ¿no? El Momenta Quartet, que es con el que hicimos bastantes cosas, tiene cosas por ahí que ahora se encuentran. Bueno, lo que ustedes hicieron también se encuentra por ahí, ¿no? Si le buscan. De hecho, hay un video que no ha tenido mucha difusión, que es de un recital que hicimos en la Galería Curimansuto. Y ahí tocamos no solo el Preludio a Colón, sino seguramente I Think of You, no sé si Preludio a Europa, o sea, es como un programa de nuestro repertorio de Carrillo. Lo encuentran en Vimeo. Sí, por ahí se encuentran, sí, el que le rasca le encuentra, digamos. Pero sí, grabaciones comerciales en Spotify y así creo que hay muy poquito. Hay muy poquitas cosas, sí. Hay una grabación comercial de I Think of You que hizo el Festival de Música Microtonal de Nueva York. Sí, fuera de eso, hay grabaciones creo que hay algún par de grabaciones también del Preludio, ¿no? Que se han hecho en Europa, en otros lugares. Ahí hay una grabación muy buena que hizo Pepe Navarro de una de las suites para guitarra que no está, que me parece que no está disponible comercialmente. Y de hecho, cuando yo la escuché me quedé fascinado porque casi la mayoría de las obras de Carrillo para guitarra son de este tipo de secuencias que son muy como el catálogo de lo que se puede hacer, pero esta obra no. Yo le dije a Pepe, sácala, ¿no? Porque está súper interesante como para realmente ver este otro lado de Carrillo, ¿no?
Yo pude escuchar la mayor parte de los cuartetos ahora en YouTube. Hay un canal dedicado a Carrillo. Me falta el 5. Pero está bueno, el 1, el 2 y 3, que como explica Alejandro en su libro, son como retroactivamente hechos 2 y 3, ¿no? Pero que eran los bosquejos, bueno, las meditaciones. El, ¿no? 4, el 5 no está, el 6 sí, y el 13 grabados por el Momenta, y está el 7, 8, 9 y 10. Uh-huh. Bueno, pues yo no sé si haya más preguntas en el público, si tienen, pueden hacerlas ahora. Entonces vamos a esperar un ratito todavía. Y pues si no, no sé si alguno de los cuatro tenga algo que agregar o todavía otro hilo de pensamiento que agregar. Creo, por mi parte, al menos que hemos hablado bastantes aristas del libro y que quienes nos acompañan debieran quedar al menos con una gran curiosidad de leerlo, ¿no? Sí, pues entonces es el momento para reiterar que el libro en México lo pueden adquirir en la librería editorial y librería Herder. No llegó a Rusia. En Rusia no lo tengo, sí. Y tenemos todavía bastantes ejemplares disponibles y cuando se acaben seguro vamos a traer más. Lo pueden conseguir en nuestra página, en herder.com.mx o aquí en el rincón más bonito de la Roma Sur, en Tehuantepec, esquina con Ures. Y pues nada, yo creo que a pesar de los problemas técnicos, espero, de verdad, una gran disculpa otra vez a los que estuvieron tratando de escucharnos en Facebook inútilmente y espero que hayan todos podido migrar a esta plataforma en YouTube. Aquí se va a quedar el video, entonces si no lo vieron seguramente lo verán en un momento posterior. Y pues no me resta más que agradecer muchísimo a Alejandro, a Daniela, a Juan Sebastián y a Lisbeth eh, por esta presentación y espero que nos veamos pronto para hablar de este u otros libros y otros temas relacionados con la música, con los escritos sobre música. Y bueno, otro comercial, como decía al principio, la próxima semana sale el boletín mensual de Biblioteca Musical Herder, que es una selección que hacemos de libros de novedades y algunos libros del catálogo de libros antiguos. Y esta vez va a estar totalmente dedicado a la figura de Julián Carrillo y a la música microtonal. Con algunos, va a haber ediciones que nunca han visto, se los aseguro. Primeras ediciones, algunos firmados, algunos huéspedes como Augusto Novaro y Emiliana de Subeldía. Y eso sale algún día de la próxima semana y estén atentos. Y pues, no sé, les dejo 2 segundos para palabras conclusivas a cada quien. Pues yo quiero volver a recomendar mucho el libro, esto ¿no? de crear esta constelación de miradas sobre Julián Carrillo que lo dejan abierto, ¿no? Y permiten su posterior, ¿no? construcción y que, ¿no? dejan mucho trabajo al lector interesado en descubrir más sobre Julián Carrillo a partir de estas, ¿no? Es performativo el libro, no solamente habla ¿no? de lo performativo de Julián Carrillo, sino que a la vez lo lleva a cabo. Sí, yo quizás como palabra final destacaría que este libro en realidad es muy interesante no solo para los que somos los freaks, digamos, que nos encanta la música del siglo XX y XXI, sino que es un libro muy interesado para todo interesado en la historia cultural mexicana o latinoamericana. Entonces, para quienes quizás no sean, digamos, no vengan de esta área tan específica, que igual se atrevan a leerlo y disfrutarlo, porque
Tenemos, por ejemplo, el caso de la directora ejecutiva de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, se va a acordar Alejandro, Beatriz García Huidobro, amó el libro, se puso a escuchar música en YouTube de Carrillo y ahora es una fan y quedó fascinada, pero ella no tiene conocimientos musicales. Y lo disfrutó muchísimo, porque claro, la verdad es que son estas personalidades también de nuestras vanguardias o modernismos que han tenido sus cauces propios, y de verdad yo creo que es algo que puede disfrutar una persona con intereses muy diversos. Entonces creo, como decía al comienzo, que el libro se puede leer en muchos distintos niveles. Es como muy caleidoscópico en ese sentido el libro, y eso quizás quisiera destacar como para terminar, volviendo a agradecer estar acá conversando con ustedes. Gracias. Alejandro. Bueno, yo simplemente eso, ¿no? También agradecer a Daniela, agradecer a Juan Sebastián por las múltiples lecturas. De nuevo lo enfatizo esto, de ambos. A Alex también. Y Alex no solo por eso, sino también por el interés, ¿no?, de que el libro esté en México ya desde hace tiempo, y por la invitación a hacer esta presentación y que poder haber platicado aquí acerca de esto y de estas ideas y de lo que el libro puede dejar ahí a quien lo quiera leer, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Daniela. Gracias, Juan Sebastián. Y, por último, hablando de libros, espero que próximamente tendremos otra presentación, si Alejandro accede, del libro que publicó la Universidad de Nuevo León es el de Danzón, ¿cierto? Danzón, sí, sí. Todavía no tenemos novedades, pero espero que muy pronto. Bueno, padrísimo, padrísimo. Y bueno, gracias a los que están escuchándonos en YouTube, ¿no? A Miguel y a Mariana, especialmente porque mencionaron, y a Marcela. Abrazos, que estén bien en Argentina, en México o en Monterrey, ¿no? A Marcela manda felicitaciones y que muchas gracias a todas y todos. Un abrazo, bueno, Marcela. Pues nos despedimos. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Igualmente, gracias. Igual. Gracias.